Casa Universitaria del Libro. En esta ocasión presentamos el libro Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, Educación Política y Filosofía en el siglo XVIII, y Pensamiento y Sensibilidad en el Discurso de Género. Una obra coordinada por Diana Arauz Mercado, doctora en Historia por la Universidad Complutense y Rey Juan Carlos I de Madrid, colaboradora honorífica del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense durante 12 años. Realizó trabajos de investigación para dicha universidad, así como para la Autónoma de Madrid y la Real Academia de la Historia. Autora de diferentes artículos en Francia, España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Ha publicado varios libros individuales y colectivos. Actualmente es docente investigadora de la maestría doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pertenece al cuerpo académico consolidado Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva España, al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y ocupa la vicepresidencia de la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. Bienvenida. Compartiendo sus reflexiones nos acompaña la doctora Olganelli Estrada, doctora Mirna Elia García, maestra Irma Alma Ochoa y la maestra Rosaura Guerra. Gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros invitados. Sí, muchas gracias. ¿Se oye? Bueno, sí, muchas gracias. La primera presentadora del libro de la doctora Diana Arauz Mercado es la doctora Mirna Elia García. Voy a leer una pequeña semblanza de ella. Es doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Criminología con mención cum laude en julio del 2005, siendo la primera doctora mujer egresada de dicho doctorado. Cuenta con maestría en Derecho Fiscal, obteniendo mención honorífica en noviembre de 1998. En sus estudios de licenciatura en Derecho de la propia Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo el tercer lugar de la generación en el periodo 1974-1978. Es directora de la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Démosles la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad es un honor estar aquí con todas y todos. Que sean mis primeras palabras de agradecimiento a la doctora Olganelli Estrada por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, es un honor compartir la mesa con la coordinadora de la obra, la doctora Diana Arauz Mercado, y con la maestra Irma Alma Ochoa, lo cual nos une un parentesco consanguíneo. Sí. Aunque parezca así, que como puede ser una persona tan alta prima de una persona tan chaparrita, ¿verdad? Pero la verdad, siempre ha tenido mi admiración. Desde cuando estaba en la secundaria, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mi exalumna, la maestra Rosaura. Gracias. La verdad es una gran oportunidad poder compartir algunas ideas de mi lectura en esta obra. Pensamiento y sensibilidad en el discurso de género de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las y los invito a la lectura. Y quiero nada más hacerles algunos comentarios, decirles, son 15 autores, 8 hombres, 7 mujeres. Diana Arauz Mercado, Marcelino Cuesta Alonso, Olganelli Estrada Esparza, Luis Felipe Jiménez, Silvana Liceaga Gesualdo, Lidia Medina Lozano, Víctor Hugo Méndez Aguirre, Juan Carlos Moreno Romo, Antonio Núñez Martínez, David Pinilla Muñoz, Gerardo Rodríguez, Juan Miguel Sarricolea Torres, Gloria Trujillo Molina, Beatriz Elena Valles Salas e Isabel Jiménez Maldonado. En su prólogo, la doctora Diana Arauz Mercado nos da la bienvenida a la lectura diciendo: se cumplen 25 años desde aquel 1991, cuando un grupo de jóvenes estudiantes desde distintos ámbitos universitarios, americanos y europeos empezábamos a revisar con especial interés aquellas fuentes históricas
compilaban en extensos volúmenes traducidos al español la historia de la vida privada y la historia de las mujeres en Occidente, bajo las direcciones de Philippe Ariès, Georges Duby y Michel Perrot. Víctor Hugo Méndez Aguirre, con su exposición titulada Teano de Crotona, Madre de la Ciencia y la Filosofía, nos muestra lo siguiente. Reflexionó como buena pitagórica sobre los números y la inmortalidad del alma. Como mujer filósofa, también se abocó a pensar la corporeidad femenina, la familia, la relación de la mujer en la sociedad. Mujeres, familias, linajes, refuerzan las virtudes familiares y subrayan los hijos de cada grupo, a la vez que posibilitan concretar las necesarias alianzas matrimoniales que proyectan social y territorialmente a la dinastía carolingia. Su presencia resulta insoslayable en la conformación tanto de identidades como de prácticas políticas, jurídicas y sociales propias de la Alta Edad Media. Esta es la forma en la que concluye Gerardo Rodríguez. Un tema, fíjense, qué interesante, porque mi misión ahora es decirles, aquí está, vamos a leerlo, ¿verdad? ¿Cómo escuchar a las mujeres carolingias? Del silencio a la sonoridad. Y ayer escuché a una mujer que tenía un año de tener en el CODE presentada su denuncia. Un año de haber vivido violencia, pues alrededor de 15. ¿Y qué fue lo que detonó su denuncia? Que el papá, su esposo, le pegó a su hija de 15 años. Y el señor le decía, sí, tú y yo no tenemos problemas. Nunca la tocó a ella, nunca la golpeó. Si el problema que tuvo fue con ella, tú me debes de cumplir. Del silencio a la sonoridad. Luis Felipe Jiménez nos comenta: el interés que ha despertado el escrito de Cristina Pizán, titulado La ciudad de las damas, no debe ser visto como producto exclusivo del movimiento feminista, ni de los llamados estudios de género. Esta obra así ha ido ganando con el tiempo su lugar en la historia de la cultura y constituye un elemento importante en la construcción de la mentalidad utópica occidental. Y finalmente concluye: y hay algo común entre la obra de Cristina Pizán y la tradición utópica, marcada por la República de Platón y los utopistas del Renacimiento. Es que a todas ellas lanzaron su mirada primero a su propia sociedad y encontraron los elementos significativos de esta. Con la lectura de esta obra podemos analizar y hacer una relación entre esos elementos que se presentaban en la sociedad con los elementos que se siguen presentando en la actualidad. Hay algo muy interesante, y ahí lo vamos a encontrar en la obra: el papel de Isabel I en la formación de España, por Marcelino Cuestas Alonso, que hace mención que siempre se habla de los reyes católicos. Se dice que su patrimonio, que el matrimonio de los reyes católicos permitió la unión dinástica que lograría la formación de lo que hoy denominamos España. Fue la unión de dos reinos,
que serían heredados por su nieto, el emperador Carlos I. En la historia universal se ha visto como algunas mujeres, a pesar del papel social que las relegaba a funciones relacionadas con el sostenimiento del hogar y de los hijos, han sabido sobresalir y romper moldes. Una de ellas, sin duda, fue Isabel de Castilla, cuya visión, trabajo y empeño permitieron que se forjara lo que hoy conocimos como España. Isabel de Bohemia, o Sobre la filosofía al alcance de las mujeres, de la muy alta nobleza. Esta es la aportación en el libro de Juana Carlos Moreno Romo, que hace referencia a la princesa Elizabeth de Bohemia, que ocupa un lugar privilegiado de primerísimo nivel en la historia del cartesianismo y también, por ende, en la historia de la filosofía moderna. Y las y los invito a leer dicha aportación de Juan Carlos Moreno. Antonio Núñez Martínez, con la respuesta feminista al absolutismo, dicho autor concluye al decir que es posible que la religiosa Port Royal defienda no solamente su capacidad de razón, sino también, incluso más radicalmente, su igualdad de derechos de conciencia como individuos y mujeres. Y nos preguntaríamos, ¿hay igualdad? ¿Es real la igualdad? Yo no puedo dar de alta a mi esposo en los servicios como maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo capacitamos a los jueces a cumplir con los elementos de juzgar con perspectiva de género perfectamente enlistados en la tesis jurisprudencial emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en que voy a decir dos cosas? Uno, identificar las asimetrías de poder. Dos, identificar los elementos normativos o supuestos normativos neutrales basados en estereotipos de género. Me ayudaría mucho precisamente a identificar estas asimetrías de poder si analizo todas estas aportaciones de cómo va evolucionando la historia y la lucha en una obra como esta. La visión extraordinaria que nos ha dejado la lucha de las mujeres para lograr la ciudadanía a través del movimiento de las sufragistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX evidencian la gran precariedad y desigualdad en que estaba sumergida la población femenina. Es de esta forma como Olga Nelly Estrada Esparza inicia su artículo denominado Las sufragistas, narrativa de dolor, poder, libertad e igualdad. La doctora Olga Nelly hace un énfasis en aquellos discursos como el que la comadrona decía al nacer una niña. Pongan atención. Habéis de estar dentro de casa, como el corazón dentro del cuerpo. No habéis de andar fuera de ella. No habéis de tener costumbre de ir a ninguna parte. Y vuestro oficio ha de ser traer agua, moler el maíz en el metate. Ahí habéis de sudar junto a la ceniza y el lugar. Frase que reforzaba la cultura sexo-género. Si se considera que el lenguaje rige el pensamiento y que a través de él no solamente se transmite información y conocimientos, sino también cultura, valores, comportamientos, etc., es posible observar que también los estereotipos de género se transmiten a través del lenguaje.
puesto que este es un importante agente socializador a través del cual, desde el momento del nacimiento, se reciben y asimilan mensajes distintos en función del sexo. ¿Y qué les dije ahorita? ¿Cómo identificar estos supuestos normativos neutrales, basados precisamente en estos estereotipos? Y esa misma jurisprudencia señala un tercer elemento: evitar hasta donde es posible y también propiciar e incluir un lenguaje incluyente y evitar el lenguaje sexista. Mi parte favorita, en la cual la doctora nos dice cómo las nuevas generaciones no se conforman con los eufemismos patriarcales de ser la costilla de Adán, de las reinas del hogar o las madres víctimas que impulsó el sistema capitalista patriarcal, para que ellas permanecieran en el anonimato encargadas de los otros. Las nuevas generaciones necesitan leer los acontecimientos de la lucha, el dolor que tuvieron que enfrentar nuestras ancestras, porque al conocerlas se darán cuenta de que falta mucho para lograr la igualdad entre los sexos. ¿Qué escribieron? ¿Qué pensaban? ¿Qué hicieron? Todas las mujeres que estuvieron antes de las sufragistas, como Christine de Pizan, Olive de Wood, esta última quien demandó los mismos derechos de sus compañeros varones en la Declaración de 1789 de la Revolución Francesa, que dieron paso a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791. ¿Escucharon? 1791, 2017. ¿Será con el mismo discurso? Obras como Pensamiento y Sensibilidad en el discurso de género nos ayudarán a conocer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al final daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Si quieren ustedes anotarlas para el final, se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. La siguiente presentadora del libro es la maestra Rosaura Guerra. La maestra Rosaura Guerra es abogada, litigante desde el año 2000, fundadora de la organización, una ONG, Benumia, fundadora del CAIM, Colegio de Abogados Independientes de México, expositora en foros nacionales sobre diversos temas relacionados con la violencia familiar, pero sobre todo ella es una luchadora social, activista y defensora de las mujeres. Démosle la bienvenida y muchísimas gracias, Rosaura. El micrófono para ti. Muchas gracias. Después, primero, agradecerle a la doctora Olga que me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero más aún de haberme dado la oportunidad de leer este libro, que cuando leí el título no me imaginaba realmente lo que iba a encontrar en él. Y una vez que empecé a leerlo, y como bien dijo mi antecesora y muy querida maestra doctora Mirna, 25 años. Se puede decir que son pocos, pero sin embargo podemos descubrir en las líneas de este libro cada lucha, cada estudio, cada investigación que se ha hecho para que vayamos avanzando en cuanto a que el discurso de género sea entendido como tal. Y yo, cuando lo iba leyendo el libro, me transporté a todas aquellas mujeres que llegan a mi asociación, aquellas mujeres violentadas en todos los aspectos, físico, económico, patrimonial, sexual.
Y me dije, claro, las mujeres estamos viviendo esta violencia porque no hemos entendido ese pensamiento y esa sensibilidad del discurso de género. Tenemos que despertar y tenemos que darnos cuenta que ese discurso de género que por generaciones nos han tatuado a las mujeres para llevar a ser o actuar de tal manera en la sociedad, no lo podemos seguir permitiendo. Pero ¿cómo vamos a despertar? Leyendo, porque el conocimiento te hace libre, el conocimiento te abre una gama de oportunidades para poder decidir. Tenemos que impulsar a que este tipo de libros, con esas investigaciones tan profundas, tan delicadas, que luego son llevadas a un libro, realmente puedan trascender y llegar a las manos de muchas mujeres, para que entonces desde esa perspectiva y con ese contenido de información puedan realmente tener esa sensibilidad y ese pensamiento de lo que es el discurso de género. Después de que lo leí, 3 días después, llego yo a mi despacho, estoy unas horas y luego me voy a la asociación. Y empecé a compartirlo con aquellas mujeres que llegan pidiendo ayuda a la asociación. Y empecé de una manera tan amena a platicar con ellas con respecto a lo que acababa yo de leer y que tenemos que tener palpable día con día las mujeres, para que de esa manera podemos encontrar y que se nos reconozca nuestro lugar en la sociedad, y que ese discurso que nos han machacado desde niñas, que debemos de estar, como decían y como se dice en alguna de las páginas de este libro, en el corazón adentro, cuando somos formadoras de seres humanos, cuando nuestra tarea diaria es la formación y por lo tanto no podemos estar adentro, tenemos que salir, porque si aquello que nosotros en un momento dado tenemos en nuestro vientre para que salga y forma parte de una sociedad, entonces también nosotros tenemos que estar afuera. Y solo sensibilizando con el conocimiento a las mujeres es que vamos realmente a plasmar en ellas y a darles el conocimiento exacto de lo que es el discurso de género. Yo una vez más repito, todo lo que leí en esas páginas me llevaba a Benomia, me llevaba a cada una de las mujeres que visitan mi asociación. Y dije, sí, a lo mejor para muchos pueden ser pocos 25 años, pero sin embargo, a cada uno de nosotras y de nosotros nos corresponde que esos 25 años cada vez sean más y más productivos en cuanto a que realmente la mujer ocupe el espacio que tiene igual que el hombre. Yo le agradezco de veras a Diana que esté ahorita con nosotros y que nos esté en conjunto con la doctora Olga Nelly regalando esta publicación. No la podemos perder, tenemos que leer, porque solamente de esa manera y una vez metidos en la historia vamos a poder compartir lo que este libro en sus páginas tiene que llegar a muchas y muchos lectores. Yo te agradezco, Diana, el tiempo de investigación, el esfuerzo, el que día con día estés poniendo tu granito de arena para que realmente la sociedad, ¿sí?, sepa el concepto de lo que es el discurso de género y que nos ayudes cada vez a despertar ese pensamiento por seguir investigando, pero la sensibilidad de poderlo captar con la gente que nos rodea. Muchísimas gracias y gracias por serme parte de este muy hermoso proyecto. Muchas gracias. Ahora es mi turno. Olga Nelly Estrada, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Para mí es un honor presentar
por segunda ocasión porque ya la habíamos presentado en la Universidad de Zacatecas este año. Pero lo más bonito fue también que la doctora Diana nos congregó a 15 profesores del área de género, con perspectiva de género y de diferentes áreas, para hacer un coloquio internacional el año pasado, en marzo de 2016, que por cierto nevó muy bonito ese día, y inesperadamente. Entonces compartí con ellos, con los colegas, todas estas formas de ver la historia de las mujeres y de ver cómo el género ha formado tanto a hombres como a mujeres, pues ha sido un placer para mí. Y presentarlo hoy, en segunda ocasión, gracias a la invitación de la doctora Diana y del esfuerzo titánico, porque no es fácil hacer un coloquio, porque hay muchas trabas, hay muchas piedras en el camino. No es fácil congregar a tanta gente, fue internacional, vino gente de Argentina, de España, de México y de otros países, de Colombia, ¿verdad? También. Entonces, esto ha sido un placer, una experiencia. Aparte, ella también fue mi directora de tesis. ¿Sí? Y uno de los artículos de ella que habla acerca de cómo se constituyó, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la historia de las mujeres, esta área de género, que fue también, que nadie valoraba esta área, la menospreciaban. Decía, ¿cómo vas a hablar de feminismo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Si no, ya no se ocupa, ya todas las mujeres tienen derecho a todo, ¿no? Pues no, falta mucho por hacer todavía. Hemos logrado algunos detalles, pero este artículo que la doctora Diana viene plasmado en este libro, de Pensamiento y Sensibilidad en el Discurso de Género, ella rescata la historia de cómo se logró hacer la historia de las mujeres en esta área de la Universidad de Zacatecas, y cómo se ha logrado hasta hoy muchos logros, congresos, seminarios, maestros, alumnos en trabajo, y cómo se hace trabajo compartido a través de la distancia, a través de países, la historia de las mujeres y de la equidad en género. No es fácil, y pues para ello, de verdad, muchas gracias, Diana. Continuamos con el libro. Tiene muchos artículos muy interesantes, 15 en total, y tanto que habla también de las mujeres, pero también habla de las nuevas masculinidades, también para los hombres. Cómo las nuevas masculinidades se están transformando hoy en día. ¿Por qué? Porque las mujeres nos transformamos. Por lo tanto, también los hombres se han transformado. Sobre todo los jóvenes hoy en día tienen otro pensamiento, otra manera de ver el mundo. Y los jóvenes no tan jóvenes también han aprendido de mujeres feministas como las que tenemos hoy en día aquí, de la doctora Mirna, Rosaura, la maestra Diana, la maestra Irma Ochoa, que ha sido mi mentora también junto con la doctora Diana. Pues qué más, aquí rodeada de mucha mujer muy avanzada. Entonces todos estos logros han sido, ¿por qué? Porque se han logrado ingerir en los estudios de género en la universidad. Pero muchos todavía se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué de género? ¿Por qué hablar de las mujeres? ¿Por qué? Porque realmente nos excluyeron. Después de la Revolución Francesa, después de las revoluciones, de tantos logros para los hombres, a las mujeres se nos dejó de lado, se nos excluyó. Por lo tanto, las mujeres de avanzada nos abrieron pauta, nos abrieron camino para seguir. Y en este camino pues nos hemos encontrado muchas mujeres para ayudarnos y seguir elaborando en este sentido artículos como este que tenemos aquí de Mary Wollstonecraft, una mujer luchadora británica que en su tiempo era inhabitable vivir para las mujeres, como decía Celia Moros. En este otro de Pensamiento y Sensibilidad de Género también tiene muchos artículos muy interesantes que pues no nos da el tiempo para hablar de todos, pero por ejemplo Víctor Hugo Méndez, como ya dijo también ya la doctora, habla de las mujeres, por ejemplo de Tiano de Crotona, cómo ellas tenían ese pensamiento de avanzada para luchar por sus derechos. Por ejemplo, se les exigía en ese tiempo a las mujeres fidelidad absoluta, y los hombres eran libres, y ella se preguntaba, ¿por qué nada más los hombres tienen esa libertad y las mujeres? ¿Dónde quedamos las mujeres? Entonces en este libro, cuando lo lean, pues van a encontrar muchas más cosas de estas grandes autoras y estos grandes autores que investigaron. El doctor Luis Felipe Jiménez, otro de los grandes maestros que yo tuve en la Universidad Autónoma de Zacatecas, también habla de Cristina de Tizán. Qué bonito es cuando un hombre habla de una mujer en la historia. ¿Por qué? Porque son pocos los hombres que se atreven
a ver otra perspectiva de género, se atreven a hablar que también ellos son feministas, porque también hombres feministas son los que están también luchando junto con las mujeres, abrir espacios que se quitaron desde muchos años atrás. Y quisiera empezar siglo XV, Francia. Francia fue un epicentro de las mujeres donde ellas empezaron a luchar por los derechos de los que hoy tenemos. Claro que todavía nos falta muchísimo por alcanzar. Luis Felipe nos habla de todo ello y cómo ella abre camino para que las mujeres se eduquen. Todas estas cuestiones también, Marcelino habla también de Isabel de Castilla, esta gran mujer que a pesar de que tenía ya un lugar privilegiado, porque las mujeres, no todas las mujeres estaban excluidas, las mujeres también tuvieron algún poder, pero porque tenían cierta posición social. Y en este caso Isabel de Castilla hizo mucho por España. Y vamos a leer en este libro cómo ella, pues, fue una gran influencia para que más mujeres y más cosas se hicieran en España, en la España que hoy vemos hoy, en la España cuando vamos y vemos grandes maravillas de este país, pues también las mujeres hicieron lo propio. Todas estas cuestiones pues las podemos ver aquí en este libro con grandes artículos. Pues también ya lo comentó la doctora, un artículo de las sufragistas, que también a mí me encanta hablar de ellas porque como estas mujeres a principios del siglo, por ejemplo aquí en México, otras antes del siglo XX, pues en Inglaterra, en Francia, que fueron dos grandes países que nos abrieron la mente para pensar que había otra manera de vivir, había otra manera de ser para las mujeres. En México también se leyó de estas grandes mujeres y fueron de gran influencia para nosotras, y seguir en la lucha del sufragio. Tuvimos grandes mujeres mexicanas. Otra de los grandes también, después de la revolución, tenemos a Rosario Castellanos, la primera mujer que estuvo como embajadora fuera de México, en Israel, y que hizo mucho por las mujeres indígenas en México. Otra gran asignatura pendiente que tenemos en México de incorporar a las mujeres indígenas. También hablo al final del artículo como una de ellas, la primera indígena mexicana en Oaxaca, ocupó un cargo de diputación, que es Eufrosina Cruz, ¿sí? Gran mujer que todavía, si nosotras que estamos luchando, todavía las mujeres indígenas, todavía mucho tiempo les falta. ¿Por qué? Porque faltan políticas públicas para que también ellas se integren. Ya hay más apertura, porque por ejemplo en Oaxaca ya está habiendo más mujeres que se integran a la política gracias a Eufrosina Cruz, que cambió la ley de los usos y costumbres en 2009 y del 2009 al 2012, que hubo algunas aperturas en ese sentido. Entonces todas estas cuestiones, las mujeres tenemos que creernos que podemos hacer historia, creernos que podemos escribir, que podemos hacer más cosas todavía. Yo creo que unidas, sobre todo las mujeres y junto con nuestros compañeros hombres, compañeros colegas de trabajo, de familia, podemos hacer muchísimo más. Otra gran abogada, que aquí ya hay varias abogadas, la doctora Mirna, la Rosaura, la doctora Diana, una gran abogada también, Beatriz Elena Valles de Durango, escribe aquí en este artículo también, reformas al Código Civil de Durango en relación con el divorcio. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, que antes no se veían, cómo ha cambiado la ley, cómo hoy en día las mujeres necesitamos leer más. Antes de casarnos, por ejemplo, ella comentaba en el coloquio, antes de casarnos, también la compañera Ivana nos comentó eso también, debemos de ver las capitulaciones, cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí, porque la relación de matrimonio no es fácil. Entonces ella hace una reflexión grande al respecto, como muchas otras mujeres en la historia, por ejemplo como fue Juana Inés de la Cruz, que también decía, yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino solo para ver si con estudiar ignoro menos. Hay otras mujeres también que han escrito también poesía, donde dice, leo para escuchar otras voces en mi silencio, yo no leo para olvidarme de mi realidad, sino leo para transformar la mía. Y al leer estos libros, de verdad, ya no vamos a ser las mismas, ni los mismos. Cuando uno lee, cuando uno comprende,
aprendemos demasiado. Ya tu perspectiva ya no va a ser la misma de hace 10, 15 años. ¿Por qué? Porque leemos a más personas que han hecho historia. Y con esto pues doy por terminada mi plática, dándole gracias a Diana otra vez, a mis compañeros colegas y a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, a continuación pues presento a una gran amiga, una gran luchadora social, a mi amiga Irma Ochoa. Sí, es que se me olvidó, pero bueno, sin él, yo sé que ella es una gran defensora de los derechos humanos. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi tesis, recurrí varias veces a ella para que me orientara, porque ella fue de las primeras feministas aquí en Nuevo León, un gran ejemplo a seguir, y no se cansa, y definitivamente sin ella no se hubiera hecho lo de la alerta de género, aquí en Nuevo León, declarada en noviembre de 2016 por la Secretaría de Gobernación. Me consta cuando me decía, voy a México, voy a juntas, me rechazaron, pero voy, hasta que ya se hizo la alerta de género, gracias a esta gran luchadora iniciativa, que hoy en día el gobierno del Estado de Nuevo León tiene presupuesto, muy buen presupuesto para hacer más cosas, hoy más cosas todavía para prevenir la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Muchísimas gracias, Irma. Le doy la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación que me hiciste, Olga Nelly. Muchas gracias, doctora, por todo el trabajo desarrollado. Y para no perderme, mejor voy a leer. Me honra presentar junto a ustedes Pensamiento y Sensibilidad en el Discurso de Género, una obra colectiva coordinada por la doctora Diana Arauz Mercado, publicada por Textede en 2016. Voy a compartir breves cápsulas de la lectura de esta obra. Espero que se me junten las neuronas porque me acosté a las 5 de la mañana y me desperté a las 7. Bueno, de entrada, el título de la obra nos invita a reflexionar sobre la discriminación histórica que ha pesado sobre las mujeres en función del raciocinio. Culturalmente, y atendiendo los dictados patriarcales, el uso de la razón para conocer, interpretar, conceptualizar y opinar sobre la realidad percibida era un terreno acotado para los varones, donde las mujeres no teníamos cabida. Tal y como sucedió en el banquete de Platón, Diótima de Matinea no fue invitada, pero su diálogo sobre el amor, que es el más bello diálogo que se puede encontrar en el banquete, fue transmitido en voz de Sócrates y llega de esa manera hasta nuestros días, siempre en estos momentos hablando a través de terceras personas. En la dicotomía alma-cuerpo, según Platón, el cuerpo era inferior y primitivo. El alma, en cambio, controlaba el cuerpo. En este binomio a los hombres se les identifica con el alma, mente, pensamiento, razón, y a las mujeres con el cuerpo, emociones, sensación y corazón. El pensamiento y la sensibilidad es el hilo conductor de los 15 textos que componen esta obra, que se entretejen sobre las relaciones de poder, las desigualdades, los silencios, las voces a través de terceros, las luchas, los haceres, la sensibilidad y el pensamiento de las mujeres de diversas épocas. Víctor Hugo Méndez Aguirre, en Teano de Crotona, que ya ha sido varias veces mencionado, retrata a la mujer reconocida como madre-esposa, según la categoría actual de Marcela Lagarde. Aunque lo trascendente de Teano es su pensamiento, se le reconoce como esposa de Pitágoras y madre de. Teano posee un pensamiento avanzado para la época. La filósofa sostuvo que las personas estaban constituidas por dos principios, el alma y el cuerpo. Varios años esto, antes de las categorías sensibilidad, inteligibilidad de Platón. Fue varios años antes de Platón, pero la cultura occidental reconocemos más a Platón y más a Aristóteles que a Teano de Crotona. Bueno, tengo más, pero es poco el tiempo. Vamos a seguir con Cómo escuchar a las mujeres carolingias, del silencio a la sonoridad, de Gerardo Rodríguez.
Gerardo Rodríguez advierte que los historiadores del siglo IX daban a las mujeres una diferente valoración según la pertenencia social. Las reinas y las damas carolingias son captadas con rasgos positivos. En contraste, las mujeres de los líderes o los nobles opositores son retratadas de manera negativa. Y eso nos pasa actualmente, o sea, las del otro salón son las que saben menos que las que estamos en este grupo. Y bueno, Gerardo Rodríguez considera que no son las mujeres las que nos brindan sus testimonios. Recordemos que los hombres no podían ser testigos en ninguno de los juicios, y en algún momento que una mujer se atreve a vestirse como si fuera hombre y da un testimonio en un juicio, allá Mirna, que tú sabes más de historia del derecho, entonces la hicieron que se desnudara, ¿sí? Precisamente porque, bueno, y aparte también está la raíz de la palabra testigo, ¿no? Bueno, son los hombres los que hablan o se refieren de las mujeres. La ciudad de las damas y las utopías del Renacimiento de Cristín de Pizan. Esto lo escribe Luis Felipe Jiménez. Cristín de Pizan, en la ciudad de las damas, plantea una ciudad autónoma habitada exclusivamente por mujeres. Razón, rectitud y justicia son las figuras alegóricas que constituyen la obra de Pizan y van a ser parte del modelo ideal de una sociedad para dar al traste con los prejuicios acerca de las mujeres en la literatura misógina de la Edad Media, prejuicios que a la luz del siglo XXI siguen vigentes en la poesía, en la letra de las canciones, en la prensa escrita, en las telenovelas, en el cine, etc. La ciudad tipo, pensada por de Pizan, fue concebida muchos años antes que cuando fue concebida la utopía de Tomás Moro, y conocemos más de la utopía que de la ciudad de las damas. El papel de Isabel en la formación de España, de acuerdo con Marcelino Cuesta Acosta, relata que Isabel no se amoldó al papel que le deparaba su condición de mujer. Isabel rompió las reglas, fue una transgresora. Todas las reglas que normaban su vida las estaba rompiendo. Una de ellas fue proclamarse reina cuando la sucesora al trono era su sobrina Juana de Aragón. Otra transgresión fue casarse en secreto en 1469 con uno de sus primos, con Fernando. Aunque eran católicos, se casaron en 1469 y la bula papal la obtuvieron, o la dispensa papal, la obtuvieron hasta 1471. Esta es la misma dispensa que obtuvo Martita para casarse con Vicente y la misma dispensa que obtuvo la gaviota para casarse con Peña Nieto. Así es. Isabel desoyó a sus consejeros y apoyó económicamente a Colón, es otra de sus transgresiones. El Nuevo Mundo brindó la oportunidad a los reyes católicos de expandir su reino política, social, económica y religiosa más allá del territorio peninsular. Con la conquista de Granada, que puso fin a la dominación musulmana, esta mujer tan piadosa aceleró el establecimiento de la Inquisición. En 1492, Isabel ordenó la expulsión de los judíos y de los musulmanes, y de aquellos que habían sido conversos les puso, digamos, ¿cómo se dice en fútbol? De que va alguien ahí detrás de esa persona, ¿no? Le puso marcaje. Elizabeth de Bohemia, o la filosofía al alcance de las mujeres, habla primeramente de toda la genealogía, habla de aquella Isabel, hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, que aprendió de su papá a cortar cabezas, y entonces cuando Isabel llega al trono, pues corta la cabeza de su hermanastra María Estuardo. Y bueno, poco a poco en esta genealogía, María Estuardo tiene un hijo, su hijo Jacobo, se casa posteriormente con Isabel, su hijo Jacobo se casa con una María, y luego María y Jacobo tienen una hija que se llama Isabel Estuardo, luego se casa con otro de los príncipes que se llama Federico y que era protestante, o sea,
Primeramente eran muy católicos, pero luego ya se une católico y protestante, un calvinista. Luego de ahí nace Elizabeth de Bohemia. Elizabeth es discípula de Descartes, padre de la modernidad, como bien sabemos. Hereda de su madre el nombre de la reina anglicana que asesinó a su bisabuela. María Estuardo, aunque su madre era anglicana, aunque la madre de Elizabeth de Bohemia era anglicana, hereda de su padre el calvinismo. Se negó a ser reina de Polonia para no convertirse al catolicismo. Ocupa Elizabeth de Bohemia, por pleno derecho, por un real mérito intelectual, un lugar privilegiado en la historia del cartesianismo y también en la historia de la filosofía moderna. Poco sabemos de ella, yo acabo de saber a través de este libro, de otra manera no lo hubiera sabido. En su correspondencia con Descartes, Elizabeth aprende a reconciliarse con su propio cuerpo y con sus pasiones, con su carne y no con su mera extensión, el cuerpo físico, sino con su cuerpo encarnado. En algún momento le escribe a Descartes y le dice: usted solo le escribe también a la princesa en una de sus primeras cartas, me ha impedido ser escéptica. Y entonces a partir de ahí empieza la corriente del escepticismo. La respuesta feminista al absolutismo de Antonio Núñez Martínez presenta un hecho en donde se miden las fuerzas monárquicas y religiosas en un conflicto entre el absolutismo real y la infalibilidad del Papa. Ahí las religiosas del convento de Port-Royal de Champs fueron el centro de la controversia. Angélique Arnaud promovió un movimiento para reformar la Iglesia Católica de Francia, en donde una de sus reformas era que ya no se requería la dote para que las mujeres pudieran ingresar a los conventos. Y entonces ahí pues creó un cisma, digamos, porque ni la Iglesia ni a la sociedad esto le gustó, porque trastocaba los beneficios de las familias nobles que ponían a sus hijas como abadesas de la casa religiosa, y entonces esto significaba un prestigio social y beneficios económicos. En el momento en que ya no se requería la dote, podía ser por mérito propio que alguien llegara a ser abadesa, y entonces disminuían los beneficios de estas familias nobles. Las sufragistas, Narrativas de dolor, poder, libertad e igualdad, de Olganelli Estrada, hace un recorrido por la lucha de las mujeres por lograr la ciudadanía plena, señala la normalización de la discriminación y de la injusticia contra las mujeres. Nos habla de Sor Juana Inés de la Cruz, nos habla de Olympe de Gouges, que en algún momento dijo en el entorno de la Revolución Francesa, si las mujeres pueden subir al cadalso, entonces también pueden subir a la tribuna. Bueno, Olympe de Gouges, 2 años después de haber hecho su manifiesto, su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, fue llevada al cadalso y le cortaron la cabeza, pero no llegó nunca a la tribuna. Pero es una de nuestras precursoras, ella es de las que abrió brecha. Mary Wollstonecraft es una de las iniciadoras del pensamiento feminista y es autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que aboga por la igualdad de sexos y recogió las doctrinas que servirían como base del movimiento de mujeres, centrándose en la educación. Mary Wollstonecraft, ella escribe en contra de Talleyrand, si no me equivoco, porque Talleyrand había dicho que para qué se daba educación a las mujeres, y entonces ella hace este ensayo. En México, el sufragio pleno se consiguió el 17 de octubre de 1953, según la publicación del Diario Oficial. Y bien, hemos de reconocer que los avances han sido lentos, y en muchas regiones del país aún se escatima el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, como sucedió en 2007 con Eufrosina Cruz, una profesionista zapoteca. Eufrosina trastocó el sistema de usos y costumbres de su pueblo, Santa María Quiegolani, en Oaxaca, al participar como candidata a la alcaldía. Ella ganó, pero después impugnó la anulación de su triunfo, pero el machismo imperó.
En 2010 fue electa diputada local y presidenta del Congreso de Oaxaca, siendo con este hecho la primera mujer indígena en este puesto. Actualmente, como lo sabemos aquí en el estado de Nuevo León, estamos enfrascadas en una lucha contra la violencia política porque se está restringiendo el derecho de las mujeres al acceso a estos puestos de elección. Y bueno, pues ahí andamos. Hombres y mujeres en los negocios de Zacatecas, siglos coloniales, está escrito por Gloria del Carmen Trujillo Molina. Aquí lo que yo destaco es que la autora, después de hacer una revisión acuciosa del archivo, señala que muchas de las mujeres eran emprendedoras y entre estos emprendimientos destacó el mercado de esclavos, que hoy llamamos trata de personas. Mientras unas mujeres rentaban parcelas, otras vendieron propiedades, incluso haciendas mineras, pero la mayoría de las negociantas compraba y vendía hombres, mujeres y niños esclavos, los cuales alcanzaban precios elevados dada la necesidad de contar con servidumbre para el trabajo en los hogares. En Durango, la ley del divorcio se concreta en enero de 1916, 2 años después de la emisión de la ley del divorcio del gobierno de Carranza. Y en su investigación, Trujillo Molina, Beatriz Elena Valles Salas, destaca que celebrar el matrimonio no era una costumbre arraigada en el pueblo de México. La mayoría de las clases populares vivía en amaciato y no importaba estar casado por la iglesia, ni tampoco celebrar un contrato civil. Los matrimonios civiles fueron escasos, se celebraron más en las ciudades que en las zonas rurales, y las edades en que se casaban fluctuaba entre los 16 y 18 años. Actualmente en el Congreso tenemos una controversia porque queremos, de acuerdo con los tratados internacionales, que el matrimonio sea de 18 años en adelante. Ya cuando tienes la capacidad para votar, también puedes tener la capacidad para formar una familia. Puede suponerse que en una sociedad conservadora, nos dice la autora, el divorcio no era una práctica de la que se hiciera uso frecuente. Sin embargo, hay evidencias que muestran que sí se recurría a esta figura y que se manejaba en los tribunales. La investigadora encontró una serie de alegatos misóginos que son pieza de museo, y los invito a leerlos, a mí me encantaron. Los estudios sobre la historia de las mujeres, que es lo que nos tiene en este momento aquí, que es precisamente el libro hecho por la doctora Arauz y que narra todo este trabajo alrededor de cómo se fue conformando los estudios de historia en la Universidad de Zacatecas, pero que tienen la perspectiva de género y que, bueno, que se ponen los lentes morados, como dice Alda Facio. Hace una mención, la doctora Arauz hace una mención especial para las primeras egresadas, que son Olga Peñadoria, con la tesis Teatro escrito por mujeres en México, 1923-1940, y Flor de María Sánchez Morales, con el ser y el deber ser de las mujeres novohispanas y zacatecanas. Destaca la obra de nuestra compañera aquí en la mesa, Olga Nelly Estrada, con la participación ciudadana de las mujeres en Nuevo León, 1980-2010, texto que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, sexta emisión del Instituto Nacional de las Mujeres, a la mejor tesis doctoral en género. En 2012, esta tesis fue publicada como libro con el título Vivencias, Realidades y Utopías, un estudio histórico de las mujeres en Nuevo León, 1989-2000. El sueño de Peggy Guggenheim y la irrecuperable obra de Kandinsky. Bueno, aquí habla acerca de que Margaret Guggenheim era una norteamericana de origen judío suizo-alemán que se decidió a invertir parte de su fortuna millonaria, que fue heredada de sus padres, en promover y descubrir talentos en el mundo del arte moderno, particularmente pintores y escultores, tanto de Europa como de Norteamérica. Hay muy poco de
de autores latinoamericanos. Guggenheim Margarit es una de las galeristas que determinó el éxito de algunos de los más destacados artistas, entre ellos Kandinsky, que es el que lleva el título, su artículo, Max Ernst, que fue su esposo, Piet Mondrian, Vasily Kandinsky y Marcel Duchamp, entre otros. Pero el éxito de ella es que ella encontró a Jackson Pollock, que yo no le entiendo nada a esa pintura, pero bueno, pintor sobresaliente y para muchos el gran artista norteamericano del siglo XX, que bueno, pues además es uno de los más caros, de los más cotizados, de acuerdo con la prensa. Los museos como espacio de distribución. Bueno, entonces ella tiene una obra de Kandinsky y luego la vende, luego cuando ya es más cara o cuando ya empieza a cotizarse, la trata de recuperar, porque resulta que su tío Solomon es el que la compra, pero su tío ya no se la vende. Entonces ese fue como que un gran dolor para ella. Los museos como espacio de discriminación de Silvana Liceaga Gesualdo es un extraordinario trabajo que señala las características discursivas, físicas, racionalizadas de un museo. Expresa la autora que en el museo se manifiestan los valores humanos propios de la cultura de un pueblo y que constituyen su universo semántico, sitio de interés, de intercambio de mensajes. La autora investigó 3 museos mexicanos y lo que encontró es que las mujeres artistas, pintoras y escultoras están invisibles y que en sus salas temporales de estos 3 museos, Museo Nacional de Arte, el MUNAL, el Museo Nacional de San Carlos y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Entonces es casi invisible la obra pictórica presentada en estos museos. Relatos y ficciones acerca de las nuevas masculinidades de David Pinilla Muñoz subraya que la idea de cierta versión dominante y hegemónica de la masculinidad en el occidente contemporáneo ha entrado en declive, desmoronándose ciertas bases culturales y simbólicas que la sustentaban en un contexto de crisis de modelos, crisis de la familia patriarcal, crisis de los modelos de socialización y transmisión preexistentes, con lo que se estaría dando la reconstrucción de generaciones de una nueva sociedad basada en proyectos individuales. David Pinilla nos habla de la ética del cuidado, que yo leí de la filósofa Carol Gilligan. Y bueno, en la ética del cuidado los individuos involucrados no son considerados como adversarios en una disputa de derechos, sino como participantes interdependientes de una red de relaciones cuya continuidad es esencial para la manutención de la vida de todas las personas. Quizás entonces podríamos decir, dice el autor, empezar a hablar mejor de masculinidades éticas y cuidadoras. Poder, subjetivación y sexualidad, apuntes desde los estudios sobre género, homosexualidades y gays, de Juan Miguel Sarricolea Torres. Bueno, el autor teje su discurso con los aportes de Foucault y de Judith Butler. Para Foucault, el poder no es algo que se detente, sino es más bien un ejercicio reiterativo y productivo. El poder está en el actuar de los sujetos, en sus mentes y en sus cuerpos. Y Judith Butler sostiene que al ser el género una construcción basada en la repetición estilizada del cuerpo, abre la posibilidad a rupturas y repeticiones subversivas, transgresoras. Por lo tanto, al cuestionamiento y a la transformación del género, es decir, otras formas de convertirnos y pensarnos en cuanto sujetos. Las mujeres en la construcción de la Agenda Hábitat por el derecho a la ciudad igualitaria, incluyente, productiva, segura y habitable, de Isabel Jiménez Maldonado. La autora hace toda una relatoría sobre el encuentro internacional de balance y perspectiva de los campus pensadoras urbanas México-Perú en la Ciudad de México, que movilizó a más de 31 ciudades y comunidades en ambos países. Y este esfuerzo que hicieron estas compañeras es un esfuerzo de reflexión sobre las mujeres y la ciudad y busca la construcción social de conocimiento que permite acceder a estadios de bienestar que se establecen en los derechos humanos que constituyen un piso al que debemos acceder todas y todos. Finalmente, estas compañeras del campus
se comprometen a contribuir desde sus diferentes trincheras a la ejecución de políticas de reconstrucción ecológica y democrática de las zonas más adecuadas con enfoque de género y en el marco de los derechos humanos. Con esto concluye mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada Alma. Muy interesante todas las pláticas, la tuya muy interesante también. Continuamos. Para finalizar, presento a la doctora Diana Arauz Mercado, doctora en Historia de la Universidad Complutense y Rey Juan Carlos I de Madrid, colaboradora honorífica del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense durante 12 años. Realizó trabajos de investigación para dicha universidad, así como para la Autónoma de Madrid y la Real Academia de la Historia. Autora de diferentes artículos en Francia, España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Ha publicado varios libros individuales, aquí tenemos este por ejemplo, que ahorita nos va a hablar de Mary Wollstonecraft. Actualmente es docente investigadora de la maestría doctoral en Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, en las líneas de investigación, Historia del Derecho, Historia de las Mujeres e Historia Medieval. Pertenece al cuerpo académico consolidado, Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva España, al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ocupa la vicepresidencia de la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. Muchísimas gracias, Diana, te doy la palabra. Gracias, buenas noches. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche. Especialmente agradecida también por el interés de Olga Nelly Estrada cuando presentamos por primera vez este libro en Zacatecas. Fue la primera en decirme, hay que presentarlo en Nuevo León. Pues aquí estamos hoy a través de la universidad aquí en Monterrey. Entonces pues estoy muy agradecido por ello. No solamente por dar a conocer lo que estamos haciendo en relación a trabajos colectivos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino también por el espíritu de colaboración y de sororidad. Como creo que ha sobresalido en esta mesa, pues muchos de los aquí reunidos pues, también son maestros y pues cuando tenemos líneas de investigación, pues algunas son más difíciles de desarrollar que otras, ¿no? En mi caso, pues tengo las líneas de investigación Historia del Derecho, Historia Medieval e Historia de las Mujeres. En las dos primeras, pues no hay mayor dificultad en relación a investigación, difusión, publicación de los resultados, pero en relación a Historia de las Mujeres siempre va a haber dificultades. ¿Por qué? Porque hablamos de Historia de las Mujeres, Teoría de Género y Feminismos, y también como ha sobresalido en esta mesa, pues ya son 25 años en lo personal para trabajar esta última línea de investigación, la cual pues comenzó en la Universidad Complutense de Madrid desde ese tiempo, ¿no? Entonces pues se une a todo esto pues lo que ya también se comentó, que es el aniversario número 25 en relación pues a trabajar con las compañeras españolas desde la universidad estas temáticas a través de congresos, seminarios, nuestras clases, etcétera, y también con mis compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esa es la época en que pues hace ya casi 13 años pues llego a México, tengo la suerte de encontrar alumnas de la talla de Olga Nelly muy perseverantes en su trabajo a pesar de las dificultades, nada nuevo en este tema. Y también, bueno, contar con el apoyo de compañeras mexicanas y obviamente zacatecanas que ya habían iniciado esta línea de investigación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, como son las compañeras Emilia Reséndez y Norma Gutiérrez. Lo que hacemos entonces es unir esfuerzos, unir solidaridades, hasta que estas solidaridades pues de una forma institucional se vuelven un poco más oficiales, y ya pues sobre el año 2004-2005 empezamos a hacer congresos que en un principio pues fueron locales, luego nacionales y finalmente internacionales. Por diferentes causas que se comentan en el artículo, pues ya cada una pues va especializándose en su línea de investigación, y bueno, al final queda estos congresos internacionales a través de la maestría doctorado en Historia, que es uno de los patrocinadores pues, de
este libro. Y pues lo que hacemos en él es reunirnos colegas mexicanos, zacatecanos, españoles, argentinos, costarricenses y quienes a través de todos estos años pues hemos puesto un pequeño granito de arena. ¿Para qué? Para que este diálogo se abra y quede no solamente en manos o en voces de las mujeres, ¿no?, sino también de nuestros compañeros, y también que se vaya integrando la línea de nuevas masculinidades, porque pues como ya se compartió en la mesa, pues son unos estudios ya no tan nuevos, no tan novedosos, pero que empiezan a ser parte importante de toda esta actividad dentro de los actividad académica y no académica, ¿no?, como se dijo también aquí, desde la practicidad de nuestras vidas cotidianas, pues viene a ser un tema también importante. Agradezco también la colaboración de la doctora Irma, no solamente, y de todas las compañeras, obvio por los comentarios, pero también especialmente a la doctora Irma porque hizo parte del comité dictaminador para poder llevar oficialmente estas conferencias dentro de la publicación. Igualmente nos colaboró desde la Universidad de Valladolid la doctora María Isabel del Val, y desde la Universidad Autónoma de Nuevo León la compañera Isabel. Muchas gracias. Muy importante también para nosotros contar con un consejo dictaminador, y en ese sentido pues es un trabajo muy valioso. Muchísimas gracias. Finalmente pues dar también las gracias a la 62ª legislatura del Estado, donde también tenemos compañeras que desde la política y desde un ámbito activista, al igual que nuestras compañeras, pues nos colaboran para este tipo de publicaciones, también pues relacionadas con el derecho, con la historia del derecho, y con la Secretaría de las Mujeres también del Estado de Zacatecas. A veces pues al dar gracias institucionales pensamos que es únicamente el dinero, ¿no?, la lana, no es únicamente, que obvio es importante, pero no es únicamente el apoyo institucional, sino las personas que al interior de estas instituciones pues han tenido la deferencia de dar importancia a estas publicaciones. Es decir, sigue siendo muy difícil, como lo es en todas las universidades, pero en las pequeñas o en las que somos de provincia es triplemente difícil llevar adelante las publicaciones de estos trabajos. Entonces, pues bueno, más de lo mismo, creo que es una línea de investigación que vale la pena seguir apoyando, porque pues es un tema que a todos nos atañe, es un tema que son temáticas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, y pues como se dice, seguir batallando en lo mismo, porque todas las generaciones, todos los años, nos enfrentamos con la misma problemática. Cuando llegan los alumnos a nivel licenciatura, maestría, doctorado, a realizar este tipo de temas, lo primero que se le dice es, bueno, y tú, especialmente si es chico, si es hombre, ¿por qué vas a hacer un tema de historia de las mujeres, ¿no? Como si no fuera necesario seguir investigando este tipo de historia, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, es una línea de investigación que como cualquier otra en historia pues tiene que seguir allí en auge, y seguimos por supuesto con nuestros congresos internacionales. Sirva este espacio pues también para aprovechar de invitarlos a todos al próximo mes de marzo. Estos congresos son bianuales, ya vamos por el tercero internacional, entonces pues creo que sigue siendo un espacio importante, un espacio referencial dentro y fuera de México. Finalmente, pues como comentaba también Olga Nelly, aprovechamos este espacio para presentar este libro individual, producto justamente de quienes estudian estas temáticas a partir de especialmente pues, de la licenciatura y la maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mary Wollstonecraft y la Vindicación de los Derechos de la Mujer es una colaboración muy pequeñita de parte de esta servidora, producto del diálogo con mis alumnos en todos estos años en la Universidad Autónoma de Zacatecas,
Y un poco pues tuvimos esta necesidad de dar a conocer esta obra, de la cual ya hay diversas traducciones de la obra original, del inglés y también del inglés al francés en varios idiomas. La que se tomó en esta ocasión es la traducción de Martha Lois. Y lo que hicimos a través de mis alumnos, pues bueno, pues fue todos los comentarios que a través de este tiempo se han hecho de la obra, llevarlos pues a una publicación, porque sigue siendo desconocida tanto la autora, el tema, la vindicación de los derechos de la mujer, y pues creímos necesario hacer este tipo de publicación, y sobre todo en el prólogo resaltar que no es una obra novedosa, que antes de la Revolución Francesa volvemos a encontrar mujeres que ya hablaban en diferentes épocas de esta misma temática. Entonces pues de esto también va un poco el prólogo del libro. Y destacar también una cuestión muy importante en relación a la temática de la misma vindicación. No hablamos solamente de derechos de las mujeres, sino también de dos temas muy importantes, por eso el subtítulo de la obra, por eso pues se subraya educación, política y filosofía, porque es una obra que también trata temáticas muy importantes de la autora, Mary Wollstonecraft, en relación a los filósofos más importantes de la Ilustración, como fue el caso de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, pues se abre a través de estos 12 capítulos de la obra original un diálogo también muy interesante para quienes estudien educación y quienes estudien la filosofía. Es decir, no solamente estamos hablando de derechos y de vindicaciones de la mujer desde el marco de la Revolución Francesa, sino también de filosofía, de política, de educación, de literatura. Es un texto riquísimo y bueno, pues por eso tuvimos la idea de hacer esta publicación. Agradezco también a mis compañeros de trabajo, José Enciso Contreras, de la editorial zacatecana Cecén Balzac, y también pues agradezco a nuestro corrector de estilo, Carlos Flores, y debo también mencionarlo que la hermosa portada, creo que no peco de modesta al recalcar que es una portada muy bonita, pertenece a la autoría de la pintora de Guadalajara, Carmen Collington, quien cuando supo que íbamos a hacer esta publicación me dijo: bueno, Diana, no vayas a poner la foto de Mary Wollstonecraft que pone todo el mundo, yo te hago dos propuestas. Y dije: encantadísima, adelante. Y de las dos propuestas que hizo la artista, pues escogimos esta, ¿no? Entonces, bueno, como ven, cuando se unen esfuerzos, pues se pueden obtener algunos resultados, el cual pues hemos querido compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Muchísimas gracias también a los amigos que se tomaron un tiempo para encontrarnos nuevamente pues en Monterrey. Y pues seguimos adelante con esta temática que, pues como ven, afortunadamente pues no tiene fin. Muchas gracias. Gracias por venir de Bibliotecas y estar aquí con nosotros y pues te aplaudimos mucho en ese sentido. Aquí quiero presentar, por ejemplo, que yo tengo un alumno que está estudiando el derecho de las mujeres, la participación ciudadana de la política de las mujeres, a Sergio, por ejemplo, que está en políticas, en ciencias políticas, y aquí está con nosotros. Y no sé quién más esté estudiando historia de las mujeres, pero qué bueno que aquí ya hay nuevas masculinidades que están haciendo ahí esto, y pronto ya hizo una ponencia y pronto otros más artículos. No sé si haya... También está la licenciada Irma Gámez, que está estudiando la maestría en Derechos Humanos, y su tema precisamente es niñas. Excelente. Muchísimas felicidades, nuevas generaciones que pues nos van a dar mucho de qué hablar también. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario de parte del público que quiera decir algo al respecto. Ahorita es cuando. Si quieren tomar la palabra.
Nada, todo entendido muy bien. Prometidos a leer el libro. Sí, exactamente, aquí está la Hay que venta. leer el libro primero. Sí, aquí está la venta. Cristina está ahí tomando nota. Es 120 por ser hoy, por ser esta publicación del libro. En las librerías está más caro. Es que aprovechen ahorita comprarlo, llevárselo y sobre todo leer. Y compartirlo, regalarlo, que eso es muy importante. Sí. Regale un libro, Y por favor. muy motivadas por la plática de ustedes. Con los puros comentarios nos motivamos mucho a leer este material. Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo que nos da mayor placer cuando uno se desvela buscando, escribiendo, desmayanándose para que lo lean. Yo creo que eso es la más grande gratificación que tenemos los investigadores. Muchísimas gracias por estar aquí y nuevamente estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí hay un refrigerio, hay vino, por favor, canapés, para platicar un ratito, podemos estar, para abrir el